El día de hoy les compartí las diapositivas eh, del que se relaciona con la discriminación jóvenes y adelantando un poco, como indicaba en clase presencial, también les he compartido lo relacionado al racismo. Así que ahí tienen diapositivas y también como es de su conocimiento, pues conlleva bastante información y de ahí extraemos las preguntas de nuestro examen. De igual manera, ya subimos sus calificaciones a la dirección de la oficial de la facultad, al sistema oficial de la facultad, jóvenes, perdón. Entonces, ahí están ya sus calificaciones, jóvenes, ya incluso todavía tuvimos la posibilidad de incorporar, de incluir las calificaciones de las dos compañeras que se examinaron eh, de manera extraordinaria, así que ya estamos completos, por favor. Sin embargo, también queda la posibilidad si alguien no tiene su calificación, aunque ya hicimos la corroboración con los test que tenemos, pues que empatamos, como se dice, totalmente. Pero por cualquier observación, cualquier inquietud, pues nos pueden escribir ahora, jóvenes. Haga Classroom, por favor. Así que entonces ya tienen las diapositivas de tema discriminación y también adelantando el tema racismo, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta, alguna observación, por favor, algo. Y si no, pues empezamos la clase, jóvenes, sobre el racismo. Así que, si me permiten, por favor, vamos a compartir mi pantalla, jóvenes, por favor. Tenemos el tema del racismo. Y vamos a ver acá, ¿no? Este es el tema que nos corresponde atender, pues son prácticamente dos subtemas que van acá, la discriminación y el racismo, pero vamos a ver no solamente desde el punto de la teoría, especialmente jóvenes de la teoría jurídica y la teoría de los derechos humanos, principalmente tanto la discriminación como el racismo ha sido y siguen siendo estudiados con mucha profundidad en la teoría de los derechos humanos y luego también en la teoría jurídica, porque vamos a ver, al final lo que se busca es regular, eh, emitir regulaciones al respecto, como veíamos en el caso de la comunidad internacional, especialmente la, las Naciones Unidas, que tiene al respecto disposiciones vinculatorias para los estados, pues hemos visto, jóvenes, que se han emitido distintos instrumentos internacionales, varios instrumentos internacionales, tanto sobre especialmente sobre el racismo, pero se ha ido abordando de igual manera sobre discriminación y se ha ido abordando con mayor interés y mayor profundidad, aún con respaldo científico sobre el tema del racismo. Me compartía en clase Naciones Unidas reunió una oportunidad a biólogos, a médicos, para que se debatieran sobre el tema del racismo, que realmente existe raza humana, o sencillamente son distintos grupos étnicos, pero no el tema de raza. Entonces, razón pues por la cual tiene mucha importancia la teoría sobre la discriminación y racismo. Así que el día de hoy entramos a ver
el racismo como parte de la tercera unidad del núcleo plural. Se dice, jóvenes, que el racismo es la teoría, es una teoría, recuerden, un conjunto de conocimientos, según la cual un grupo sería superior a otro de diferentes razas o etnias. Y aquí pues encontramos la idea, pero más que idea, jóvenes, que han enarbolado distintos documentos, que han elaborado distintos documentos, que es la razón por la cual se habla de la teoría, por documentos publicados en tiempos más tempranos, incluso por parte de científicos, sobre el racismo, razón por la cual se habla de una teoría. Hay conocimiento al respecto, hay estudio al respecto, muchas veces de carácter subjetivo, normalmente de carácter subjetivo, cada médico tiene su perspectiva sobre lo que es el racismo, en el sentido que se plantea cada uno, sosteniendo la existencia de las razas humanas. Por eso se indica acá que en la cual un grupo sería superior a otro. Obviamente, como se indica acá, de diferentes razas o etnias. Entonces, el racismo, pues, es toda una teoría, jóvenes, que sostiene precisamente la superioridad de una raza sobre otra. Asimismo, se indica el racismo, procura un orden jerárquico entre los grupos étnicos con el fin de justificar los privilegios y ventajas de las que se usufructúa el grupo dominante. De igual manera, más el tema del racismo surge más o menos por la 1800, porque antes pues existió la esclavitud y el sometimiento en el esclavismo de esclavos a los amos, a los señores, pero no tanto por cuestión de racismo, sino que sencillamente por razón, pero muy distante, sobre todo con el conquista, en el caso de Roma. Entonces no se hablaba aún sobre el tema del racismo. Sin embargo, por a ver, el siglo 800, 1800, pues ya se empiezan a elaborar, les decía, se empiezan a elaborar estudios más, llamémosle como profundos, pero también de carácter subjetivo, sobre la existencia de las razas. El racismo procura un orden jerárquico entre los grupos étnicos con el fin de justificar los privilegios y ventajas de los que se estructura el grupo dominante. Quisiera decirles, en el caso de España, particularmente jóvenes, vamos a encontrar que en España, hablamos más o menos de 1800, 1500, disculpen jóvenes, que voy a toser, pero estoy un poquito malito. 1800 jóvenes, 1400, perdón, ya se empieza a hablar de la pureza de sangre en España. Disculpe, joven, un momentito, por favor, disculpe. Y les decía, jóvenes, se habla de un reglamento de pureza de sangre en España por esta época, 1400. Y siempre viendo la existencia de un grupo dominante sobre otro, a etnia, o como se decía en aquel entonces, disculpe, o distinto a raza. Así tenemos el racismo, es el rechazo por diferencias biológicas hacia una persona
a quien se le considera de raza inferior, es decir, es una ideología de superioridad. Entonces tenemos acá, ¿no? Creo que acá está la parte esencial de lo que se entiende por racismo. El racismo priva el criterio biológico, porque si tiene la creencia, como veremos más adelante, que los seres humanos, por razones de genes, se diferencian. Hablando de grupos, se diferencia un grupo de otro. Se diferencia precisamente por eso, como el mismo racismo indica. Vamos a encontrar la diferencia entre personas que por cuestión de herencia biológica se van a diferenciar de otra. La razón por la cual vamos a encontrar entonces un grupo superior a otro grupo superior. Pero aquí encontramos en esta parte la parte esencial del racismo por razones de diferencias biológicas. Si traemos a colación, por ejemplo, la discriminación, pues la discriminación, jóvenes, ocurre por razones económicas, por razones sociales, por razones culturales, por razones idiomáticas, pero no tanto por razón biológica, como plantea la teoría del racismo. Entonces yo creo que es la diferencia esencial con el, el racismo. Entonces vamos a decir, el racismo y la discriminación. La xenofobia proviene del griego xenos o xeno, que significa extranjero, y phobos, que significa miedo. Por lo tanto, es un rechazo únicamente hacia las personas extranjeras. El racismo es una teoría fundamentada en el prejuicio, ya vemos que es prejuicio jóvenes, ya lo conocemos, ya saben. ¿En qué consiste el prejuicio? Encontramos que es un juicio previo acerca de algo, en este caso acerca de las personas o de la persona, sin tener mayor conocimiento, sin tener fundamento, sin tener información objetiva, veraz y verídica. Pues ahí está el prejuicio, pues, y normalmente este carácter es favorable acerca de las personas, según la cual diferentes razas humanas o etnias presentan diferencias biológicas que justifican relaciones de superioridad entre ellas, como el rechazo y agresión. La discriminación racial es el acto, acá hablamos de discriminación, recuerdo, lo único que le decía un poco el lenguaje antiguo, tenemos un momento de ideas al negar la existencia desde el punto sustentado en aspectos de ciencia, y todavía se habla del tema racial en los documentos de Naciones Unidas. Es el acto de separar, distinguir a una persona de otra por pertenecer a una categoría social diferente. Y la discriminación positiva es cuando se asientan discriminaciones con el fin de reconocer la igualdad de las personas perjudicadas por el racismo. Y nos refleja también en la parte final del tema de la discriminación, las acciones positivas y las acciones negativas. El racismo es el desprecio a un individuo por pertenecer a una o raza diferente. En esto también consiste el racismo, como le dijo Tomás, se acentúa el criterio lógico.
por razones de sangre, por la de genes, pues, hay grupos o de etnias superiores a otras. El etnocentrismo consiste en la actitud de un grupo o raza que valora su propia vida como superior a la raza. Quisiera acentuar un poco esto en el etnocentrismo, jóvenes. El etnocentrismo se dio, considerándose especialmente en Europa. Los europeos han tenido, obviamente, nuestros colonias, pero han tenido la creencia de que ellos son el centro, de la razón por la cual se habla de etnocentrismo, ellos son el centro de toda la cultura. Y la cultura que se irradia y se riega en las distintas partes del mundo. También se le conoce como eurocentrismo. El eurocentrismo o eurocentrismo, y razón por la cual, especialmente el periodo mayor en Alemania, pero no obstante, en otros estados de Europa, se cree que Europa, repito, es quien formula, crea las ideas, los sistemas, y que luego se riegan en todo el mundo, y en los otros estados de otros continentes, pues siguen sencillamente en una actitud pasiva recibir toda esa cultura. Si vemos así, realmente eso ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad. Europa, si vemos jóvenes en el caso de Inglaterra, a través de la guerra, especialmente casi para dominar el mundo, la India, Asia, gran parte de Asia, de igual manera, en aquel entonces, España, Portugal, Francia, con la presencia precisamente de Napoleón Bonaparte, razón por la cual se ha hablado de ese etnocentrismo. Se cree que la cultura de un grupo, hablamos de etnia, o de una raza, pues precisamente le da un gran valor a su cultura, aprecia enormemente su cultura y la considera precisamente superior a la demás cultura. Acá las condiciones en que se da ese etnocentrismo, precisamente se ha dado en condiciones de conquista, que los pueblos conquistados quedan sometidos precisamente a la cultura de los conquistadores. El racismo es el repudio contra personas recurriendo a motivos raciales, nuevamente, jóvenes, el tema biológico, aunque aquí ya no se diga, pero por favor vamos a ver entonces el tono de la piel u otras características físicas de los individuos. Pero básicamente hemos visto, a diferencia de la discriminación, vamos a insistir un poco en esto, el racismo va a descansar en el aspecto biológico, en la genes, en la herencia del grupo. La homofobia es el rechazo contra hombres y mujeres homosexuales, entra incluso en este marco del racismo. El racismo surgió en la Europa con el fin de justificar la supremacía de la raza blanca sobre el resto de la humanidad. Acá vamos a ver, obviamente, que van a existir distintos colores de piel de distintos pueblos, de distintos grupos humanos. Y también está la piel blanca, está la piel negra o morena, está la piel cobriza, está la piel, se habla amarilla, pero
Acá, entonces, en el fondo, subyace la idea biológica. Y para hablar de racismo, el racismo fue usado a partir de las últimas décadas del siglo XIX por los países europeos para comprobar la legalidad de movimientos de dominación colonial, del jingoísmo y del genocidio en varias partes del mundo. Les agrego acá, jóvenes, por favor, como una anotación. El jingoísmo consiste en la patriotería exaltada o nacionalismo exaltado que defiende la agresión contra otras naciones. Este jingoísmo se ha practicado fuertemente en Europa en las luchas internas, en las luchas que hubieron entre estados, quizás no tan enteras, pero a nivel de Europa. Encontramos entonces una de las mayores expresiones de ese jingoísmo se vio en el caso de la Alemania hitleriana. Incluso surgió el Partido Social Nacionalista, precisamente en Alemania, jóvenes. Pero no obstante, este jingoísmo de igual manera se dio en el tiempo, decíamos, de Napoleón, jóvenes. Y luego para con las otras naciones de los otros continentes, especialmente se habla de la dominación colonial, cómo dominar a los pueblos. En el caso de América, especialmente América, Australia, la población indígena de Australia, de igual manera decía la India, parte de la China, y la idea era considerar a estos pueblos realmente como inferiores, pero no tanto el juzgamiento en cuanto a esa inferioridad, el desarrollo tecnológico que hubiesen alcanzado, sino sencillamente porque no pudieron luchar, fueron dominados en la guerra de penetración, en las invasiones, y cayeron pues bajo el dominio de los países europeos. Es el caso de América, repito, y de otras partes del mundo. El caso de Japón es muy especial, ¿no? La colonización europea no pudo penetrar al Japón. De igual manera, China, la parte nada más. En cambio, los otros países, digo, entonces de ahí viene para justificar precisamente el dominio de esos países europeos sobre los países que cayeron bajo la dominación colonial, se empezó a hablar del racismo. Agrego aquí, jóvenes, por favor, agrego acá, incluso en el caso de nuestros países en América. Por ejemplo, lo que pasó con los países de los pueblos de acá de América, es el caso de Guatemala, lo que se conoce hoy como América. Los mayas sencillamente fueron dominados por la guerra. Y luego no se reconoció absolutamente nada de lo que los mayas habían creado en ese entonces a lo largo de más o menos de 3.000 años. Que hasta ahorita se está saliendo a luz, es el caso del calendario maya, que se dice, jóvenes, empezó a computarse un 13 de agosto del año 3114. Y de igual manera, los documentos que se tenían acá, textos, pues fueron quemados. Sobrevivieron algunos, tres ampliamente reconocidos: el Códice de Dresde, el Códice de París
y el códice que está en Madrid. Entonces, hubo aportación de estos pueblos, hubo conocimiento de estos pueblos. Sin embargo, bajo la dominación colonial, se les y reconoció totalmente la aportación que pudieron haber tenido en su tiempo para la cultura general de estos pueblos y la posibilidad de aportar al mundo, inclusive, su conocimiento. Repito, es el caso de los mayas, que fueron los primeros en crear el cero en el sistema matemático. La esclavitud en los Estados Unidos empezó con esclavos africanos y personas de ascendencia africana, que realmente son los palestinos. En el caso de los Estados Unidos, prácticamente una entre los indígenas y los colonizadores, especialmente ingleses, pues fue una lucha a muerte. Fue una lucha a muerte con indígenas que vivieron, luchar hasta la muerte, estar sometidos a la esclavitud. Más o menos como se dice del Quetzal en Guatemala, prefiere morir que estar enjaulado. Entonces, eso fue lo que pasó con los pueblos indígenas de Norteamérica, y algunos lograron sobrevivir. Y al final siguieron la lucha contra el mismo ejército de los Estados Unidos. Finalmente, y vamos a ver en el caso de los Estados Unidos, los indígenas suscribieron tratados con el Estado de los Estados Unidos. La esclavitud se prohibió en Estados Unidos en el año 1865, luego de la guerra de secesión, en un marco precisamente del racismo, y vamos a ver en el caso de los Estados Unidos jóvenes, veremos más adelante. Fue una lucha, un movimiento muy fuerte de separación. Y ahí se habla de la segregación racial, veremos más adelante. Evitar, como decía, en los Estados Unidos la contaminación con una raza que realmente era inferior. En el caso precisamente de la gente africana que fue a los Estados Unidos a ubicarse por razones de esclavitud. El progreso del racismo en la cultura alemana tuvo su máximo progreso en el movimiento nacional socialista como partido político, mejor conocido como el nazismo. Fue liderado por Adolfo Hitler, que obtuvo un gran apoyo del pueblo alemán entre los años de 1930 y 1940 hasta la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945. El racismo nazi estuvo dirigido hacia personas de origen judío y personas pertenecientes al pueblo gitano. Y también este racismo que se practicó en Alemania y en Japón va a obedecer a criterios biológicos, no tanto religiosos como en el caso de los judíos ni de los gitanos, sino que principalmente porque son biológicos. Según, vamos a hacer un breve comentario acá, es el movimiento social socialista, pero ¿por qué? Ya ha llegado Adolfo Hitler al gobierno, ya teniendo el poder en sus manos, ya gobernando Alemania. ¿Por qué le emprendió contra los judíos? Algunos, desde el punto de vista religioso, sostienen que era el castigo que recibieron los judíos por no aceptar a Jesucristo como el Mesías y luego llevar a la cruz a Jesús porque no era el Mesías. Desde el punto de vista religioso. Ahora, sin embargo, Hitler, en relación al nazismo de Hitler, Hitler se da cuenta realmente que los judíos habían logrado penetrar en Alemania. Y en Alemania los judíos manejaban la economía alemana, no solamente en el campo del comercio, en el campo de la banca, en todos los niveles donde se maneja dinero. Los judíos estaban muy bien fortalecidos
eran los que manejaban prácticamente la economía de Alemania. En tanto que como dijera Hitler, los de la raza aria, por decir así, jóvenes, por favor, los alemanes puros, los alemanes originarios de Alemania, tal vez no tanto por pureza, sino que los nacidos en Alemania estaban en una situación realmente económica, casi de pobreza y extrema pobreza. En tanto que los judíos gozaban precisamente de una situación económica más holgada, tenían acceso a la educación en todos los niveles de la educación superior. Igual, entonces, razón por la cual Adolfo Hitler tuvo la creencia y el grupo de Adolfo Hitler, que es realmente un movimiento fuerte con hay un documento de Adolfo Hitler que se llama Mi lucha, ustedes pueden leerlo, háganlo, es interesante, es de Adolfo Hitler. Ahí pues cuenta que por qué le emprendió contra los judíos, pero repito, no tanto como el ángel vengador de Jesucristo, definitivamente no, sino por estas condiciones. Y por otro lado, porque realmente no toleraba a los judíos. Entonces Hitler creía que su grupo, ahí empezó a hablar de los arias, hubo estudios, incluso Hitler, jóvenes, empezó a estudiar el origen antiguo del pueblo ario de Alemania, de los arios. Entonces Hitler empezó a buscar el origen de este pueblo, llegó con los tibetanos, el tipo de Asia, llegó a varias partes para buscar realmente como el punto de partida y de referencia del pueblo ario, los orígenes, los primeros orígenes del pueblo ario. Entonces, y llega a creer Hitler de que realmente eran superiores. Era un pueblo, incluso ahí en el agregado de la palabra, era un pueblo puro, un pueblo inteligente, súper inteligente. Y esos son los orígenes, a diferencia de los judíos, pues contaminados, y se empieza a hablar de la contaminación, incluso que tuvieron los judíos en relación a otros pueblos. De igual manera, en relación a los gitanos que andaban en toda Europa, no se asentaban a determinado lugar, mantenían sus mismas costumbres, su mismo idioma. Entonces, razón fue por la cual, jóvenes, se va a entremezclar acá aspectos económicos, pero principalmente, y Adolfo Hitler va a sostener la idea del racismo, en esto del nazismo, bajo criterios eminentemente biológicos. El apartheid fue un régimen de segregación o rechazo racial establecido en Sudáfrica por un grupo étnico de origen neerlandeses, los Boer, así se les llamaban, o africanos. También era un grupo, como se dice acá, por el blanco, que tomó el poder en Sudáfrica, eran europeos de igual manera. Llegaron a Sudáfrica, se establecieron, y los africanos en esa lucha de penetración, de invasión o de conquista, pues quedaron sometidos. Entonces, acá pues, se impuso la cultura de los neerlandeses sobre los africanos. El apartheid propiamente dicho se emprendió en 1948 con la toma del poder político en Sudáfrica. Realmente casi reciente, en 1948, este partido estableció un régimen racista que fortaleció el dominio de la minoría blanca e imposibilitar el mestizaje de la población. Había una prohibición expresa, jóvenes, como vamos a ver acá, prohibió el matrimonio entre personas blancas y de color, prohibió el acto sexual entre una persona blanca y una persona africana, india o de color. Había una prohibición expresa, y ahí estos fenómenos sociales pueden trasladarse
y tomar forma a través del derecho. Les decíamos, ya sea para su reconocimiento en el derecho, obviamente, en la Constitución Política de la República, en estos casos, y luego en leyes ordinarias, o en su caso, la exclusión de estas normas jurídicas en el derecho interno de cada Estado. Entonces, en Sudáfrica, de igual manera, una separación. De ahí el famoso apartheid, que es la repartición y el rechazo a la vez, segregación o rechazo social de los africanos. Casi lo que sucedió igualmente en los Estados Unidos. Luego, en 1955, algunas organizaciones opositadores crearon una alianza común por la lucha de la libertad y fueron estados sin discriminación racial o sin racismo. Las luchas antirracistas fueron reprimidas por el régimen Boer. Entre los líderes se encontraba Nelson Mandela, de quien hemos oído muchas historias, y sobre todo, pues, cuando él estuvo 28 años, 27 años encarcelado por liderar estas luchas antirracistas, quien fue detenido y permaneció preso durante 27 años, de 1963 a 1990. Pues acá Nelson Mandela, en una actitud pacífica, pues mantenía esta lucha para evitar la represión, porque la represión del Estado prácticamente realmente acababa con la población. Entonces, en una lucha pacífica, fue alentando las luchas antirracistas precisamente en Sudáfrica. Así tenemos, a partir de la década de 1970, el régimen sudafricano comenzó a ser rechazado por la opinión pública mundial y la mayor parte de la comunidad internacional. Actualmente, el racismo está considerado como un delito, castigado desde penas menores hasta penas mayores. Esto es Sudáfrica. En Sudáfrica, jóvenes, ya se regula el racismo como delito. Que recordemos, vamos a insistir un poco en esto, que el racismo se fundamenta en el criterio biológico. Es realmente que es por razones de sangre que una cultura, un pueblo es superior a otra cultura. Y no tanto por razones de dominio, no tanto por razones de despojo, porque esos pueblos los despojaron, los despojaron, les quitaron no solamente sus riquezas materiales, realmente con las riquezas materiales se llevaron todo, sus tierras, les quitaron todo y lo dejaron y los condenaron a un trabajo de carácter esclavista. Entonces, estos pueblos ya no pudieron reproducir su cultura porque les correspondía trabajar. Y ya no tuvieron oportunidad de fortalecer sus instituciones o de retomar sus instituciones jurídicas, sociales y culturales. Y así encontramos los tipos de racismo hoy dentro del estudio precisamente del racismo, para poder entender precisamente este fenómeno social, repito, jóvenes, especialmente en el marco de los derechos humanos, que por ese lado empieza su aportamiento, luego la elaboración o emisión de instrumentos internacionales de carácter legal, y que luego los estados se acogen a estos instrumentos internacionales, ratificándolos y forman parte ya del derecho interno de los estados jóvenes, y luego la obligación de los estados de emitir sus propias normativas, si fuera posible, en el desarrollo de los principios, los valores que conllevan precisamente estos instrumentos internacionales en esta materia. Así tenemos, acá describimos 6 tipos de racismo. Probablemente hay otros enfoques, jóvenes, pero acá vamos a hablar de 6: el racismo institucional, el racismo cultural,
disculpen jóvenes, por favor, el racismo cultural, el racismo biológico, el racismo inverso, el racismo basado en el color de la piel y lo que se conoce como xenofobia, que más se ha practicado en Europa, jóvenes, ha sido más fuerte que en América. Sin embargo, también ha llegado su influencia a América y a otras partes del mundo. Así encontramos entonces estos 6 tipos, recuerden, de racismo. Los tipos de racismo. Tenemos entonces el racismo institucional. El racismo institucional, disculpen. El racismo institucional se dice que se plasma en forma de organización y reparto del poder que han quedado en reglas y estatutos. Formas de opresión y dominación que van más allá de lo puramente psicológico y se plasma materialmente en estructuras de organización social y leyes. Entonces, ese sería el racismo institucional. Pero veamos acá, jóvenes, entonces, una breve explicación sobre lo que vamos a entender por racismo institucional. Se dice que se plasma en forma de organización y reparto del poder que han quedado en reglas y estatutos. Acá básicamente vamos a encontrar que esta forma de racismo atraviesa todas las instituciones del Estado, por eso se habla de forma de organización. Vamos a encontrar eso en la vida pública, en el aspecto, sí, en la vida pública. Encontramos entonces, jóvenes, en la educación, por ejemplo, aparece el racismo en la educación. Aparece el racismo en los distintos ámbitos de los organismos del Estado. De igual manera, en el organismo ejecutivo, en ese caso, el Ministerio de Educación, en Salud, en el Ministerio de Salud, en el ámbito de salud. Por otro lado, vamos a encontrar también este racismo institucional va a aparecer en el organismo judicial y en toda la organización del organismo judicial. Empecemos abajo, en el caso de nuestro país, Guatemala, con los juzgados de paz. Ahí se encontrarán formas de institución, de racismo. En los juzgados de primera instancia, en las salas y en la Corte Suprema de Justicia. Abarca precisamente toda esa organización, la organización estatal, en este caso puntual, del organismo social. Pues de igual manera va a pasar con el organismo legislativo. Se encuentran manifestaciones de racismo en esta instancia del Estado. Y luego, pues, también los que van a ocupar esencialmente, jóvenes, estas instancias, pues van a tener el poder. Y asimismo, esta forma de racismo queda plasmada en reglas y estatutos. O sea, cuando se habla del racismo institucional, es una forma expresa, como se dice, jóvenes, sin pena y sin preocupación, se toma como algo normal, porque está arreglado, está reglamentado, está estatuido. Aparece precisamente, está legalizado, obviamente, si se quiere ya de forma consciente. Normalmente sí, porque habrán 2 o 3 que tienen esa idea para mantener precisamente la opresión y la dominación. Obviamente sobre los otros que no pertenecen a este grupo, a esta etnia, o como se dice, a esta raza dominante. Esa es la institucional. Entonces, aparece precisamente en la organización y reparto del poder, especialmente a nivel del Estado y de las distintas organizaciones del Estado
diferencia, pues, que acá hay reglamentación al respecto, hay estatutos, hay disposiciones legales. Formas de opresión y dominación que van más allá de lo puramente psicológico. Sencillamente sería, digamos, como algo sugestivo en el aspecto psicológico. ¿Verdad? No hay estatutos, no hay reglas, pero sí aparece precisamente este racismo. Un racismo, si quieren ustedes, solapado, un racismo escondido. Y se plasma materialmente en estructura de organización social y ley. Y luego, al hablar acá de la organización social y ley, va incluso a los establecimientos privados. Y lamentable, pero llega también hasta las iglesias, y llega a todos los niveles de la organización. Entonces ya no solo afecta el ámbito público, sino que también afecta el ámbito privado de esa sociedad. Luego aparece el racismo cultural. Enfatiza una supuesta superioridad cultural de una etnia sobre otra. Establece una relación determinista de la raza hacia la cultura. Y luego vamos a hacer un breve comentario. Se le critica por desdibujar el verdadero sentido del racismo, que hace referencia a características biológicas, con criterios objetivos como el color de la piel. Pues acá, jóvenes, el racismo prácticamente cultural se va a basar en esa superioridad de la cultura. Y se dice que la cultura de un pueblo es superior a la cultura de otro. Pero siempre relacionado precisamente con el aspecto de donde y quienes generan esa cultura. Luego, como se indica acá, establece una relación determinista de la raza hacia la cultura. Sin embargo, los que siguen esta idea del racismo, que descansa precisamente en las características biológicas, en el tema biológico, pues se señala a veces como este racismo es para desviar la atención cultural, del racismo cultural, para desviar la atención para el abordamiento propiamente del racismo biológico. Luego tenemos acá el biológico propiamente, vean, por favor. El biológico es el tipo de racismo que más enfatiza la influencia sobre la genética en las capacidades y las propensiones psicológicas de las personas. Afirma que la herencia pasa a través de los genes y determina buena parte de lo que somos, y que esto determina la irremediable superioridad de ciertas razas sobre otras. Pues esta es la expresión clara del racismo. En esto descansa básicamente la teoría del racismo, o el racismo como teoría. Y les decía, pues se ha desarrollado incluso esta teoría racista por personas muy conocedoras de la ciencia, pero de manera aislada. La razón por la cual Naciones Unidas convoca a personalidades de todo el mundo, biólogos especialmente, jóvenes, incluidos médicos, que conocen sobre el tema precisamente, no solamente psicológica, ¿verdad? Pero conocen sobre el tema, jóvenes, sobre la genética. Científicos en el tema de la genética, para tener un encuentro sobre el tema del racismo y establecer si realmente las personas jóvenes se diferencian por cuestiones meramente genéticas, por la herencia, si queremos, o por la sangre, si se quiere, por los genes jóvenes. Pues después de tanta discusión, la reunión como de 3 días, entonces después de discutir
y escuchar los planteamientos, se concluye realmente que no es así, sino que realmente las personas que han tenido la oportunidad material, la oportunidad económica, condiciones económicas más favorables para aprovechar su preparación en los distintos campos de la vida, pues han tenido la oportunidad de desarrollar mejor su cerebro, han tenido la oportunidad de desarrollar su inteligencia y ponen distintos casos y distintos ejemplos jóvenes en relación precisamente a personas sobresalientes que han habido en el campo de la música, en el campo del deporte, en distintos ámbitos de la vida. Pusieron y analizaron estos casos y realmente no es por cuestión genética, hay como ni por cuestión profesiones psicológicas de las personas, sino que sencillamente han tenido la mejor oportunidad para el desarrollo de sus capacidades físicas e intelectivas o intelectuales para poder sobresalir y aportar al mundo. Y en distintas partes del mundo, y no solamente en Europa, porque precisamente ahí hablamos del etnocentrismo o el eurocentrismo, porque se consideraba y se creía que solo Europa podía aportar los mejores, las mejores mujeres y los mejores hombres en el desarrollo de sus capacidades en todo sentido, capacidades cerebrales y capacidades físicas. Y no es así, jóvenes. Entonces, y luego viene a colación el caso, por ejemplo, de Adolfo Hitler preparó, se dio la competencia, jóvenes, de maratón, dio la casualidad de que fue en Alemania. A Alemania le correspondía atender a los competidores eh, en el estadio de Alemania, jóvenes. Pero Adolfo Hitler preparó a sus hombres de la mejor manera. No solamente desde el punto de vista alimenticio, sino que desde el punto de vista médico, siendo asistidos por médicos para que pudieran competir y se llevaran las medallas en esa oportunidad. Pero, ¿cuál fue la sorpresa de Hitler, jóvenes? Que realmente la persona que se llevó el primer lugar fue una persona de África, fue una persona de color. Adolfo Hitler se molestó tanto que se retiró del estadio. No esperaba que una persona de color pudiera ganar. Y Hitler se sintió tan mal en el sentido, pues, de que, y entonces no fue por razones genéticas, sino que este hombre tenía ciertas capacidades y que en ese momento, bueno, obviamente por su preparación. Entonces, se trajo a colación en este cónclave de los profesionales de las ciencias genéticas o en ciencias médicas para decir que realmente el racismo no, es sencillamente una forma de dominación, es una ideología. Es un conjunto de ideas, es un conjunto de pensamientos y profesiones para justificar el dominio de un pueblo sobre otro pueblo. De igual manera, hoy encontramos personas, en el caso de Guatemala, para unos 12, 15 años en Guatemala, alguien entró a la universidad joven, entró a la facultad de ingeniería, y este chico realmente conoció el libro de Baldor, que se refiere a geometría y matemáticas, e incluso encontró errores en el libro de Baldor, un genio en el campo de las matemáticas. Pues venía de condiciones, si queremos, de padre, madre, de hogar, pobres, pero entró a la universidad, ¿no? Incluso tenía, a este joven era extraordinario
que al final se lo llevaron a los Estados Unidos, que es de él ya nunca se supo, pero un genio. Entonces se desvirtúa precisamente ese racismo de carácter biológico. Repito, entonces afirma, vean jóvenes, este es el racismo en sí, que sustenta precisamente los que creen en ese racismo biológico. Afirma que la herencia pasa a través de los genes y determina buena parte de lo que somos y que esto determina la irremediable superioridad de ciertas razas sobre otras. Pues eso es falaz. No es así, sino que ahora también es cierto, jóvenes, eso también es cierto. Si se le da la oportunidad a una persona, pues tiene que poner su mejor esfuerzo, poner su mejor disciplina, poner lo mejor de sí para que pueda sobresalir en cualquier arte, en cualquier campo. Y eso se ha visto en todas partes del mundo y en todos los tiempos. No solamente ahora, sino también en los tiempos anteriores. Entonces, creo que la entrega de la persona es muy importante. Pero este es el racismo biológico, principalmente en que se basa el racismo. Luego se habla de un racismo inverso. Acá más o menos como el darle vuelta al racismo, pero vean, jóvenes, por favor, acá es un concepto, se ha dado, se sigue dando, especialmente donde el racismo todavía existe. O sea, la idea es de que superioridad por razones de raza, por razones de color de la piel, es un concepto que se utiliza para referirse a actitudes racistas dirigidas contra partes de la población que no suelen ser el blanco de ataques racistas, normalmente personas percibidas como raza blanca. Es decir, es como darle vuelta al racismo. Decir, bueno, aquí nos atacan con el racismo, bueno, nosotros pues tratemos de sobrevivir, tratemos de protegernos y pues y ver a los otros que realmente no son superiores. Entonces tenemos que afirmar la fe en nosotros mismos, la fe en no solamente en nosotros mismos como individuos, como grupo, sino que la fe, la creencia y la convicción en nuestras propias cosas, en nuestra cultura, en lo que tenemos y en lo que creemos. A eso se le conoce dentro de esta doctrina de los derechos humanos y acá dentro de la doctrina del racismo, jóvenes, como el racismo inverso. Es decir, para que venga a levantar el ánimo de las personas que sufren ese racismo. Y por otro lado, para que los que practican el racismo cultural, biológico e incluso institucional, pues hagan conciencia, tomen conciencia de que su racismo es falaz. Tomen conciencia de que su racismo está equivocado, no es cierto. Que ellos sean inferiores solo por el hecho de pertenecer a este grupo, sino que sencillamente acá los que practican este racismo inverso están conscientes ya de la situación. Han tomado conciencia de la situación, de que realmente otra de las formas de atacar el racismo es practicando el racismo inverso, para que de una u otra manera sienta la persona que practica el racismo el efecto precisamente del rechazo del racismo. A eso le llaman inverso, razón por la cual se dice acá, jóvenes, no existe una opresión sistemática, no se está oprimiendo a nadie, sino que sencillamente se está actuando para evitar que siga practicándose ese racismo en contra de las personas o en contra del grupo de personas. Y por otro lado, pues, ya vienen las instituciones que toman precisamente acciones, sobre todo jurídicas, para normar el racismo. Entonces, en esto consiste el racismo inverso. Repito, jóvenes, prácticamente es como un rechazo al racismo y obviamente a las personas que practican el racismo.
Y es razón por la cual se dice, pues no está institucionalizado, sino que las personas lo practican de manera libre para tratar de defenderse, para tratar de evitar ese acoso diario en todos los niveles de la sociedad. Iglesias, camionetas, buses públicos, en todo, educación, salud, en todas las instancias de la sociedad. El racismo inverso. Luego está el basado en el color de la piel. Acá también se considera el racismo, o se considera como racismo, esa actitud, ese comportamiento en relación a haciendo un enfoque, tomando como criterio de rechazo, el color de la piel se basa en la apariencia, más en la apariencia. ¿No? Entonces se dice que este racismo basado en el color de la piel consiste en un menosprecio, un odio irracional hacia las personas a causa del aspecto que les da su color de piel distinto al que se considera normal por la persona racista. Entonces, acá vamos a ver el más asunto de apariencia, si queremos más asunto objetivo, porque ahí se está viendo ese objetivo, se está viendo el color de la piel, especialmente se da con mucho más fuerza en las personas de color de piel morena o color de piel negra. Entonces tenemos acá principalmente, pero no únicamente, a las personas que tienen el color de piel morena, oscura, sino que también se va a dar en contra de las personas que tienen el color de piel cobriza, por ejemplo. El color de piel, por ejemplo, de los pueblos chinos, de igual manera. Entonces, acá pues se da ese racismo solo por el color de la piel. Como se dice acá, primero es un menosprecio, sencillamente un menosprecio, ¿verdad? En términos de que cae mal y hasta ahí. Pero por otro lado, a veces genera, como veíamos en el racismo, al grado de provocar un odio irracional, ciego, sin razón. Un acto sin razón y sin sentido, jóvenes, simple y sencillamente porque se está viendo el color de la piel de la persona distinta de la persona que practica precisamente ese racismo. Solo por el color de la piel, provoca un odio irracional. Puede provocar cualquier actitud a la persona precisamente que está sufriendo este racismo basado en el color de la piel. De igual manera, pues se recoge este tipo de rechazo, de odio, que al final se clasifica, está dentro de la tipología del racismo, según la doctrina de los derechos humanos, en este caso del racismo. Luego tenemos la xenofobia, es una mezcla de racismo y nacionalismo. Se discrimina por orígenes biológicos y también por acervos culturales. Especialmente una persona se percibe como un extranjero. Les decía, jóvenes, muy fuerte en Europa. Realmente hubo un tiempo en Europa, ahora se ha calmado un tanto, especialmente en Alemania de hace más o menos 20 años, reciente, no tan hitleriana. La xenofobia se practicaba especialmente en Alemania, jóvenes, en contra de las personas que venían de Marruecos, del África, pero también de otras partes del mundo que por razones de problemas políticos en sus países o por razones de pobreza migraban a Europa. Y la mayor expresión de esta xenofobia se dio en Alemania. Y aparecieron aquellos jóvenes, aquellos grupos de personas alemanes que se les conocían como cabezas rapadas. Y estos grupos de jóvenes cabezas rapadas precisamente enarbolaron la bandera de la xenofobia.
en contra precisamente de los extranjeros que ingresaban a Alemania. Y los atacaban, porque no era solamente racismo, no era solamente, como le digo, vino una mezcla del racismo y el nacionalismo. Todavía se empezó a enarbolar las ideas de Hitler, la raza pura y los arios, pero mezclado entre racismo y nacionalismo. Entonces se discriminan a esas personas, jóvenes, en el sentido por orígenes biológicos o culturales. Entonces estos de Alemania, e incluso hubo casos de aquí de América, pero especialmente de América del Sur, mucha gente de América del Sur por conflicto armado que se presentó en el país, Argentina, Libia, Ecuador, Chile, se trasladaron a Europa y no a los Estados Unidos. Entonces, en contra de estas personas se empezó a practicar este rechazo. Pero ahora si se ve en el fondo, jóvenes, no tanto por cuestiones, como se dice acá, percibieron extranjeros por sus orígenes, sino que principalmente también se entremezcló, además del racismo y el nacionalismo, realmente la pérdida de trabajo. Porque las personas que llegaron a Europa fueron bien recibidas y empezaron a trabajar en todo lo que encontraban, no tanto trabajo de oficina, pero ellos hacían cualquier trabajo, como sucede también acá en América Latina, con los que se van a los Estados Unidos. No se va a hacer trabajos de oficina, sino que se van a hacer trabajos o del campo, o a limpiar el piso, o a lavar platos, o a cualquier clase de este trabajo. De igual manera sucedió en Europa. Y llegaba mucha gente, entonces apareció este grupo especialmente en Alemania, y de tal manera eh, agarraban a las personas así, y las tomaban y las tiraban a los rieles de los trenes. Y lamentablemente, pues, pasaban los trenes sobre estas personas. Fue un acto realmente muy fuerte. No eran solamente ideas, sino que también ataques personales o ataques grupales a las personas, razón por la cual se advertía antes de viajar a Alemania, pues había que tener cuidado a dónde viajar. Entonces tenemos la xenofobia, luego se fue regando en Europa, posteriormente aparece también en Francia y en Italia igualmente, jóvenes, cuando las personas nuevamente del África y sobre todo de Asia, jóvenes, del Medio Oriente se empiezan a trasladar también por razones políticas en sus países de guerra interna y luego por razones de pobreza, fueron a trabajar, a buscar trabajo. Recordarán ustedes lo que pasó con los griegos, cuando Grecia recientemente, bueno, pasó por una situación económica sumamente difícil y los griegos prefirieron emigrar y se fueron a algunos países de Europa. Después ya no los recibieron por razones de trabajo, pero también a ellos se les, o contra ellos se practicó este fenómeno, la xenofobia. Entonces, entremezclado, repito, no tanto por estos criterios. Luego, de manera muy breve, tenemos unos minutos todavía, vamos a abordar el tema en el caso de Guatemala, por favor. La primera parte, precisamente de esta exposición sobre el racismo, pues es la doctrina, eso nos acompaña la doctrina. Hay muchos jóvenes, e incluso en relación al libro que ha escrito demasiado. Y de manera puntual les estamos acompañando estas representaciones. Eh, Hay muchos sobre el racismo, si quisieran incluso, pues tener algunos libros, les puedo compartir en Classroom, libros sobre este tema. Luego el racismo en Guatemala. Hacemos un enfoque del racismo en Guatemala, jóvenes, acá de la época colonial. Uno. Dos, la época de la reforma liberal. Tres, la época contemporánea. Hablamos ya en clase breve que les hablaba sobre el enfoque
temprano, 1923, del licenciado Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de literatura en nuestro país. Luego hablamos del trabajo que ustedes también lo están leyendo, del profesor Severo Martínez Peláez. Pues, ¿cómo enfoca el racismo? También les hablamos en clase. Y muy brevemente, casi lo siguiente, jóvenes, es el enfoque de CEPAL, que es la Comisión Económica para América América Latina y el Caribe. Es un organismo de la OEA que trabaja precisamente distintos temas, jóvenes, a nivel de América Latina, cómo abordar estos temas. Entre otros, aborda precisamente el racismo. Entre otros temas, jóvenes, CEPAL aborda especialmente temas económicos. Pero como de una u otra manera tiene alguna incidencia, este tema en la economía de nuestros países, pues CEPAL, con el apoyo de algunos académicos guatemaltecos, pues nos aborda este tema. Pero antes de llegar a CEPAL, quisiera indicar a los jóvenes, una persona guatemalteca que realmente le dedicó y sigue dedicando tiempo al tema del racismo en Guatemala es la maestra, la profesora Marta Casaus Arzú, familiar del expresidente de Guatemala, Álvaro Arzú. Ella enfoca el racismo, jóvenes, incluso los orígenes del racismo en Guatemala. Tiene varios documentos muy interesantes, cómo se fue conformando el racismo en Guatemala, especialmente con la llegada de los españoles. Como hablábamos, jóvenes, aparecen como peninsulares los que se establecieron acá. ¿Cómo se fue articulando la idea del racismo en la sociedad guatemalteca? Y luego, cómo se fue trasladando ese racismo, no solamente de comportamiento y conducta, sino que a través de las instituciones sociales, jurídicas y económicas, e incluso a nivel del Estado. Muy interesante, jóvenes. Y posteriormente también se hace un estudio ya de los hijos de los españoles, los criollos. Cómo los criollos, casi después de la independencia, fueron ganando terreno, porque ya no les dieron mucha cabida a la participación de los españoles peninsulares, sino que ya ellos tenían el poder económico como hijos de los españoles. Entonces los criollos fueron de igual manera, jóvenes, conformando su grupo, sosteniendo su grupo, tratando de no perder el privilegio que sus antepasados les habían dejado. Los criollos, y después de la independencia de nuestro país. Entonces, es interesante, por favor, que vea muy brevemente, vamos a compartir unas ideas de la profesora Marta Elena Casaus Arzú sobre este tema, porque prácticamente ella es, como ella misma reconoce, es criolla, es del grupo criollo y de ahí mismo pues salen estas ideas importantes y desde su perspectiva, pero no solamente el punto de vista de ella, sino los estudios sistematizados que ha realizado de este fenómeno que se da en nuestro país. Bien, jóvenes, disculpen, ya pues se nos fue el tiempo, ya nos quedan pocos minutos prácticamente, y disculpen un poco la voz, me sigue todavía molestando. Claro, jóvenes, recaí, pero aquí estamos con ustedes, jóvenes. Entonces, ya les compartí las presentaciones relacionadas con el racismo, jóvenes, tanto en la parte teórica como también de la parte referente a Guatemala. Así que ya tienen ese material y ya después entraríamos, probablemente después de Semana Santa, a ver lo que es asimilación. No sé, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Todo
Todo claro, licenciado. Muchas gracias, Jennifer. Muchísimas gracias. Entonces me retiro, jóvenes, con el permiso de ustedes. Nos estamos viendo en la próxima clase, el viernes. Buenas tardes, jóvenes. Gracias, Feliz tarde, licenciado. Gracias. Buenas tardes, jóvenes. Con permiso. Permiso. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Con permiso, jóvenes. Gusto en saludarles. Sí. Buenas tardes. Sí, Rebeca, diga. Sobre la tarea, me confundí un poquito, pero lo que entendí fue que con nuestro juicio debemos de poner las diferencias de los dos documentos que estamos leyendo en cada pregunta, ¿verdad? No. Perdonen, no. Respondan las preguntas con el documento del profesor Severo Martínez. Por favor. Las preguntas las responden extrayendo respuesta del profesor Severo Martínez. Y como al final de acá dice a su juicio, ¿cuál es la diferencia esencial del enfoque del problema indígena o del indio? Entonces, esa pregunta sí ya la ponemos a nuestro juicio. Exactamente, porque ya leyeron el documento del profesor Severo Martínez. Y también ya leyeron el punto de vista del licenciado Miguel Ángel Asturi. Entonces ya viene la... Nosotros las contestamos en base al documento de Severo Martínez, ¿verdad? Así es. Ahí está, muy amable, Lick. Gracias. Gracias, Rebeca. Buenas tardes. Permiso, jóvenes. Buenas tardes. Feliz tarde, Lick. Hasta luego. Gusto en saludarles. Hasta luego. Buenas tardes.